Pacífico. Ujujujú. Viejositos, a ver, por favor, ¿me confirma si ya se ve la pantalla y la grabación? Sí, profe, todo bien. Sí, se va a profesor. Sí, ¿está bien? Ok, chicos, muy bien. Chicos, no sé, lo siento hoy día un poco, no sé, callados, no sé, ¿qué pasa? ¿Te falta, no sé, las pilas están mal? ¿Te falta de repente un ceviche, un par de chelitas, ¿no? Bien frías ahí. No sé, ¿qué está pasando, muchachón? Ya te diste cuenta de la tóxica, seguro ya. Así son, pues, así son. ¿Qué vamos a hacer, muchachón? Muchachos, despierten. ¿Qué está pasando, por favor? Me preocupan. Profe, pero ¿ese tema es parte 2 o cómo? A continuación. No, es otro tema, güey, pero hay que hilar los temas para poder entender el contexto. Ah, ok, ok. ¿Ok? Listo, cositos. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula virtual de historia, gracias a la mejor academia Bryce. 19 años de éxito y servicio, pues, a la gran macroregión sur. Quienes habla es el profesor Víctor Ortiz Tejada, quien les da la bienvenida. Y el día de hoy vamos a ver entonces el tema de la Guerra del Pacífico. Bien, Juancitos, ¿con qué otros nombres se le conoce a la Guerra del Pacífico? A ver, saca tu facilidad. La guerra de los 10 centavos. Correcto, muy bien, señorita. Una damita. Muy bien. ¿Los varones qué dicen? ¿O se van a quedar callados como siempre? Varones, respondan, por favor. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Ya la señorita dijo un aporte importante, la guerra de los 10 centavos. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Bueno, y el salitre, ¿no? La guerra del salitre. Ya, la guerra del salitre. Por fin, varones, ¿qué está pasando? En serio, tengo esa sensación, chicos. Hoy día, viernes, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Por qué están así, no? O sea, medio quedados, no sé. Pilas, pilas, por favor, ¿ah? Pilas. Ya, muchachos, vamos a entonces decir lo siguiente. Oiga, chicos, ustedes que son expertos en química, gracias al profesor Tigrecito, dígame, ¿con qué nombre químico se le llama el salitre? ¿Cuál es su nombre químico? Nitrato de potasio y sodio. Uf, su madre. Señoritas, están el día de hoy, están pilas el día de hoy. ¿Qué pasa, muchachos? Pucha, no sé, a veces pienso cambiarme de sexo. Mentira, es una bromita, por si acaso. Ya, chicas, correcto. Nitrato de sodio, nitrato de potasio. Perfecto. Oiga, ¿cuál era el uso del salitre? Para fabricar pólvora y como abono. 20 veces mejor, pero Ah, bueno. correcto, muy bien. Esto ya lo habíamos explicado un poquito, jovencitos, en la clase anterior. Bien, lo que es prosperidad falaz. Pero, jovencitos, resulta que el salitre tiene otros usos. Hay que recordar y hay que relacionar con historia universal. ¿En qué sentido, jovencitos? Vamos a ver, jovencitos. El salitre, ¿con qué revolución industrial está relacionado? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Tú qué dices? Con la segunda, creo. Sí, sí. La Está con segunda. la segunda, correcto, está en la segunda. Resulta, creo que ya habíamos explicado anteriormente con acerca de las revoluciones industriales, y vamos a ver, por ejemplo, que la ciencia, ¿sí?, apoya la revolución industrial a partir de la segunda. Y es justamente cuando se da el apoyo de la ciencia a la segunda revolución industrial, aparece, por ejemplo, la ingeniería química. Y la ingeniería química, Juanitos, van a aprovechar, pues, ¿no?, el uso del salitre. Ojo, ustedes han dicho muy bien, agricultura, perfecto. Resulta que el salitre era 20 veces mejor que el guano. Dijeron también que es ingrediente de la pólvora. Perfecto. ¿Y por qué la pólvora era necesaria en ese momento? Porque había un proceso político conocido como la paz armada. Todos los países industrializados querían tener pues la mayor cantidad de colonias posibles, jovencitos, y repito, este tema lo vamos a volver a tratar cuando hagamos Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, los países
querían competir por tener la mayor cantidad de colonias. Y dijeron, muy bien, para poder conquistar colonias, ¿qué vamos a hacer? A fabricar armamento. Y claro, ahí está la revolución industrial. Fabricar armamento, necesitaban municiones, las municiones necesitaban pólvora y la pólvora necesitaba salitre. Pero, ojo, estamos viendo acá, de repente los... Ouch, mis oídos son vírgenes, por favor. Que el salitre, bueno, tiene pues usos muy importantes, pero también tenían otros usos. Los usaban para poder hacer fósforos, los usaban, por ejemplo, para producir ácidos, los usaban, por ejemplo, para producir vidrio. Bien, entonces para la revolución industrial el salitre era importante. ¿Con qué nombre se le conocía, jovencitos, aquí en el Perú y en Bolivia? Oro blanco. Muy bien. Sigo, chicas, les estoy dando un aplauso, estoy reconociendo que las chicas del día de hoy están full pilas. Sí, seguro que ayer se han tomado sus chelitas y están pilas por eso, ¿no? Seguro, estoy seguro de eso. Ya, mentira, chicas. Dile no al alcohol. Muy bien. ¿De dónde sacaban, jovencitos, el oro blanco? Lo sacaban, jovencitos, de las calicheras. ¿Y dónde estaban las calicheras, jovencitos? Ah, otra cosa. Resulta que el salitre también tenía otro nombre, aparte de ser oro blanco, le llamaban también caliche. Ya, caliche. ¿De dónde, jovencitos, estaban ubicadas las calicheras? Estaban ubicadas en dos países, ¿no? Perú y Bolivia. Bien, lo malo que en el caso de Bolivia estaba siendo explotado por la burguesía chilena. Muy bien, vamos ahora. Ajá, hablamos de los antecedentes. Vamos a mencionar lo siguiente, jovencitos. ¿En la época virreinal existía Bolivia? No. No existía Bolivia. No existía Bolivia. ¿Cuándo aparece Bolivia, jovencitos? Cuando el Perú, recuerda, derrota a los españoles en la batalla de Ayacucho, ¿sí? Meses después, listo, se crea prácticamente Bolivia. ¿Ya? Es más, de repente, si tú... Hoy, a propósito, creo que hoy día está de fiesta Bolivia. No sé si alguien ha visto por ahí las redes sociales. ¿Sí? Es el aniversario de Bolivia. ¿Por qué el aniversario justamente el día 6? ¿Sabes por qué, jovencitos? Porque lo van a relacionar justamente con el 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín. ¿Sí? Lo van a relacionar así. Ya, bien, jovencitos. Bueno, entonces, aparece Bolivia, jovencitos, y le quita territorios al Perú. Bien, y a raíz de su creación, entonces Bolivia recién va a tener fronteras con Bolivia, perdón, con Chile y Perú. En el caso del Perú, jovencitos, ¿cuál llegó a ser su frontera? Paralelo 22 con 3 minutos. En el mapa, en el aspecto físico, ¿cómo se veía pues la frontera? Dice que empezaba cerca de Tocopilla. Tocopilla, jovencitos, era un puertito que estaba en Bolivia. Oye, cerca de ese puertito empezaba pues la frontera de Perú con Bolivia, pasaba por el río Loa y terminaba pues en la quebrada del Duende. Así se le llamaba, la quebrada del Duende. Muy bien. Ahora, el caso de Bolivia y Chile. Antes de que apareciera Bolivia, el virreinato peruano tenía su frontera justamente en el río Paposo, con la Capitanía General de Chile. Bien, y resulta entonces, jovencitos, que cuando aparece Bolivia, bueno, van a tomar ese mismo límite. Y es ahí donde van a empezar los problemas. Ahora, lo relacionamos con otro tema, Confederación Perú-Boliviana. ¿Recuerdan, jovencitos, qué país combatió a la Confederación Perú-Boliviana? Chile. Correcto. A Chile, pues, no le convenía la expansión o la unión de Perú y Bolivia, y ya lo había firmado, y eso lo mencionamos, jovencitos, en aquella ocasión, por ejemplo, este ministro chileno que se llamaba Diego Portales. Bien, la primera expedición restauradora, jovencitos, los chilenos son derrotados aquí en Paucarpata, los votamos, ¿ya? Y tuvieron que mandar una segunda expedición restauradora, ¿ya? Cosa que va a venir a cargo de quién? De Manuel Bulnes. Y Manuel Bulnes logra derrotar entonces a Santa Cruz en la batalla de Yungay. Bien, y con esto se deshace la confederación. Años después, Manuel Bulnes va a ser elegido presidente de Chile. Y según la historiografía chilena, Manuel Bulnes es considerado como el que sienta las bases de Chile como país moderno. Bien, en el caso del Perú, jovencitos, no, pues, ¿no? El Perú está más retrasado inclusive. ¿Cuándo se forman las bases del Perú moderno, jovencitos? ¿Sabes cuándo? En 1895. ¿Sabes con quién? Con Nicolás de Piero, o sea, prácticamente finalizando el siglo XIX. Imagínate, jovencitos. Muy bien.
¿Qué pasó con estos? Manuel Bulnes, como presidente, bien, dice que formó pues una comisión para buscar riquezas en la costa de Chile. Y lamentablemente, con estos, esa riqueza la van a encontrar al norte del paralelo 25. Y resulta pues que el paralelo 25 era la frontera entre Bolivia y Chile. En todos los momentos se encuentran al norte del paralelo 25. ¿Las riquezas dónde estaban? ¿En Chile o en Bolivia? Bolivia. Bolivia. Estaban en Bolivia. Perfecto, muy bien. Manuel Bulnes, conocidos, Manuel Bulnes, bien, dio un proyecto de ley a su Congreso ese mismo año cuando encuentran las riquezas. ¿Y qué decía ese proyecto de ley? Muy bien, que la frontera natural entre Bolivia y Chile era el paralelo 23. O sea, no el paralelo 25, sino el paralelo 23. O sea, prácticamente de un plumazo, Chile se queda con 2 grados del territorio boliviano. ¿Cuál crees tú que debería ser la reacción lógica y natural de Bolivia frente a lo que hizo Chile? Darle guerra. Guerra. Mínimo una guerrita. Pero como Bolivia todavía estaba pues asentándose como país, ojo, era 1842, ya 1842, jovencitos, no había pasado pues ni 20 años, ya, como país independiente, jovencitos, se había descuidado mucho pues de su territorio costeño. Es más, los bolivianos simplemente no le habían dado, como que dice, importancia a este desierto de la costa. Oye, ¿por qué no le dieron importancia? Porque no había agua, pues. Ya, no había agua. Fueron los chilenos los que le dieron vida a ese territorio. ¿Qué es lo más importante, jovencitos, en el desierto? ¿El agua o los sentimientos de la tóxica? El agua. El agua. Agua. Por favor, ¿no? Es lo más importante, ¿sí o no? Bueno, van a disculpar que hoy día estoy medio molestoso. No sé qué comí ayer. Ya. Y para poder obtener agua, jovencitos, ¿qué hicieron los empresarios chilenos? Trajeron máquinas desalinizadoras de la Revolución Industrial. ¿Ya? Aquellas máquinas que procesaban el agua del mar, ¿bien? Y la convertían prácticamente en agua potable. Entonces, al haber agua potable, entonces ya viene pues la gente a trabajar. Ojo, los chilenos fundaron prácticamente puertos, fundaron comunidades, trabajaron, por ejemplo, el salitre, trajeron maquinaria, construyeron ferrocarriles para poder explotar, ¿no?, ese producto. ¿Bien? Claro está, jovencitos, que había pues muy poca presencia de los bolivianos. Inclusive se dice lo siguiente, ¿no? Que para que los bolivianos pudiesen llegar a su propio territorio, jovencitos, ellos tenían un gran problema, los Andes. Ya, los Andes. Y encima de eso, jovencitos, no tenían pues los medios económicos suficientes como para poder hacer pues un ferrocarril que cruzara pues su territorio. ¿Qué es lo que tenían que hacer los bolivianos? Fácil, se venían por el Perú, llegaban a Arica, tomaban su barquito para poder llegar a su costa recién. Bueno, como Bolivia no puede reaccionar militarmente, porque repito, no tiene los recursos necesarios, entonces hace pues reclamos diplomáticos, que si este es mi territorio, que es la historia, que en el virreinato, etcétera, etcétera. O sea, trata de ayudarse con todo lo que tiene. Pero, jovencitos, Chile hace de prácticamente, no hace nada, pues, ¿no? O sea, mantiene pues la explotación del territorio. Tuvieron que pasar 24 años, jovencitos, para que pudiesen arreglar sus problemas. Ya, a ver, vamos a cambiar. Ya está. ¿Qué pasó, juntos? Estamos hablando del 1866. Mm, en Bolivia había un presidente, Mariano Melgarejo, ¿ya? Mariano Melgarejo, que era un presidente, dice, pro-chileno, o sea, defendía los intereses de Chile que de Bolivia. Entonces, dice que Bolivia pues estaba a punto, dice, de declarar la guerra cuando viene el problema que tiene Perú. En 1866, jovencitos, termina prácticamente el enfrentamiento del Perú contra España. ¿Qué había pasado? Pues los españoles vinieron en una expedición científica, aparentemente, bueno, para poder ver dónde había recursos que explotar. Recuerda que había pues revolución industrial. Y vienen pues con barquitos de guerra. ¿Ya? Ahora, llegan al Perú, llegan al Callao, los tratan bien bonito, les hacen sus fiestas, ¿no? Los tratan bien hasta que se van pues del Callao y ya están en alta mar, cuando se enteran pues que en la parte norte del Perú mataron pues a un vasco, un trabajador vasco, jovencitos. En esa época el Perú estaba ya con la inmigración española, alemana, china, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, en las haciendas. Y bueno, la misión española o la expedición científica española buscó pues explicaciones, nos mandan un comisario, no los quisimos recibir porque ya no éramos colonia, y los españoles bien vivos atacaron y se apoderaron de las islas de Chincha, el lugar importante con nosotros porque de ahí sacábamos prácticamente el bueno para poder exportarlo. ¿Bien?
Listo. Entonces, jovencitos, esa guerrita terminó con el combate del 2 de mayo. ¿Quién dio quién era el presidente, ¿no? Para poder enfrentar a los españoles? Inicialmente era Peset, pero como Peset era muy entreguista, quiso firmar pues el tratado de Vivanco Pareja que favorecía a los españoles. Bien, entonces en Arequipa había un prefecto que se llamaba Mariano Ignacio Prado y da pues un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, jovencitos, favorece, bien, logra llegar al poder, se va a Peset y Mariano Ignacio Prado, por ejemplo, pide ayuda pues, ¿no? A Ecuador, Chile y Bolivia y se forma la cuádruple alianza. Con esa cuádruple alianza, Chile, por ejemplo, enfrentó a España y se apoderó de un barquito llamado la Covadonga, barquito que van a utilizar después, jovencitos, contra Perú en la Guerra del Pacífico. Bueno, resulta que ganamos. Muy bien, 2 de mayo, Perú vence a España y con eso se sella la independencia de América. Entonces, como ya habían solucionado el problema Perú, ahora pues iban a solucionar su problema Chile y Bolivia. Se sientan a la mesa y van a firmar entonces el Tratado Vergara-Muñoz. Pero ¿quién favorece pues el Tratado Vergara-Muñoz? Aquel presidente boliviano que era pro-chileno. Estamos hablando de Mariano Melgarejo. ¿Qué es lo que van a obtener, jovencitos, los chilenos? Bien, van a proponer pues que la frontera natural entre Bolivia y Chile sea el paralelo 24. Paralelo 24. Paralelo 24. Listo. Entonces prácticamente con eso estaba ganando Chile. Más todavía, jovencitos, porque se va a establecer una zona de explotación común del paralelo 23 al paralelo 25. El paralelo 23-24, ¿territorio de qué país era? ¿A qué país le pertenecía? Bolivia. Bolivia. Correcto, Bolivia. Ese territorio en disputa, jovencitos, iba a ser explotado por la burguesía chilena. ¿Ya? Y el 50% de las ganancias se la iban a entregar ¿a quién? A Bolivia. El otro territorio, del 24 al 25, ¿ya? Territorio, según el Tratado de Vergara-Muñoz, ¿a quién le pertenecía ya? Chile. Chile. Ajá, le pertenecía a Chile, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasó, jovencitos, entonces? Que Bolivia lo iba a explotar y le iba a dar a Chile el 50% de las ganancias. Prácticamente, entonces aquí salió ganando ¿quién? Chile. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? En el Tratado de Vergara-Muñoz, jovencitos, los chilenos solamente podían explotar salitre, nada más que salitre. Pero en el año 1870, 4 años después del Tratado de Vergara-Muñoz, los chilenos encuentran plata en una mina, ¿ya? En la mina de Caracoles, que estaba al norte del paralelo 24. ¿A quién le pertenecía entonces la mina? Bolivia. Bolivia. A Bolivia. Pero ¿quién termina aprovechándose, jovencitos? Los chilenos. Y claro, estos jovencitos, perdón, esa mina termina enriqueciendo a la burguesía chilena. Ahora, para 1873, bien, se va a firmar la alianza defensiva entre Perú y Bolivia, donde ambos se comprometían, bien, a ayudarse mutuamente cuando sean atacados por un país extranjero o de repente por un intento de golpe de Estado interno. Pero tengo que explicarte, jovencitos, el contexto del por qué se firma la alianza defensiva. Porque me imagino, jovencitos, que alguna vez, ojo, y no es la primera vez que probablemente que hayas hecho este tema, que siempre te haya llamado la atención por qué hacer una alianza con un país que no tenía armada. A ver, te lo pongo de otra manera. ¿Tú crees que el día de hoy, jovencitos, si Estados Unidos no tuviese fuerzas armadas, ¿no? Que una superpotencia, recuerda, jovencitos, no tuviese las fuerzas armadas, jovencitos, ¿qué tal de repente si Estados Unidos dice, muy bien, ¿sabe qué? Vamos a hacer bloqueo económico a Venezuela. ¿Tú crees que los países le harían caso? No. En las relaciones internacionales, jovencitos, el día de hoy, las inversiones de estas superpotencias están garantizadas por sus ejércitos. ¿Por qué crees, por ejemplo, que el día de hoy Rusia tiene 12.000 ojivas nucleares? ¿Por qué crees que el día de hoy, por ejemplo, China tiene al ejército más grande del mundo? ¿Por qué? Porque es una garantía de sus inversiones.
Pero imagínate en aquella época, jovencitos, lo que va a intentar hacer, o sea, la estupidez que intenta hacer la burguesía peruana. A ver, estamos en 1873, recuerda, el Perú está siendo gobernado por el primer presidente civil del Perú. ¿Quién es el primer presidente civil del Perú? Manuel Pardo de la Valle. Correcto, Lavalle. muy bien. Manuel Pardo y Lavalle, perfecto, muy bien. Y recuerda que él era jefe de la burguesía peruana. Esa burguesía que se había enriquecido con el negocio del guano a espaldas, ¿sí?, del gobierno peruano. Bien, y que esa burguesía reaccionó cuando Balta, el presidente anterior, le quita el negocio pues de las consignaciones a la burguesía peruana y se lo da prácticamente el contrato Dreyfus. Entonces, a raíz de eso, la burguesía forma un partido político, el Partido Civil, y con ese partido civil llevan prácticamente la presidencia a Manuel Pardo y Lavalle en 1872. Ahora, el Perú está en plena crisis económica. Crisis económica, ¿por qué, jovencitos? Porque recuerda que en la época de José Balta nos habíamos hecho muchos préstamos para tratar de hacer, por ejemplo, los ferrocarriles o tratar de completarlos, cosa que no pasó. Bien, y habíamos confiado el pago de esos préstamos a la venta del guano. Y recuerda que para aquella época el precio del guano prácticamente se tira al piso. ¿Y por qué se tira al piso? Por la competencia con el producto del salitre. Competencia del salitre. Listo. Y peor todavía, Juancito, recuerda que el cambio, ¿no? La variación del precio, ¿no?, del guano que se tira al piso y el salitre que empieza a subir fue producto de una guerra. ¿Cómo se llama esa guerrita? ¿Te acuerdas? Lo tratamos la vez pasada. La guerra franco-prusiana. Franco-prusiano. Correcto, la guerra franco-prusiana. Muy bien, chicos. Excelente, excelente, excelente. Ahora, mira, vamos a relacionarlo ahora de esta manera. El Perú no puede pagar los préstamos, ¿sí? Porque como había confiado generalmente en el negocio del guano, el guano prácticamente estaba en el piso, ¿ya? No tenía ingresos económicos. Entonces no podíamos pagar nuestra deuda externa y estábamos prácticamente en una crisis económica terrible. Ahora, ¿qué hace Manuel Pardo y Lavalle? La única situación en ese momento, como el Estado se ha acostumbrado, recuerda, a un ingreso rentista, ya no a invertir, jovencitos, ¿qué hace pues la burguesía peruana? Trata de manejar el monopolio de salitre. ¿Bien? Trata de manejar el monopolio de salitre. ¿Cómo lo hace? Lo primero, dice muy bien, vamos a explotar el salitre. ¿Cómo lo vamos a explotar? Muy bien, impuesto. Vamos a cobrar un impuesto de 25 centavos por quintal de salitre. Ya está, bien. Se establece la ley, jovencitos. Empiezan a cobrar, jovencitos, pero ¿qué pasa? No alcanza. No es suficiente para cubrir los gastos que tenía el Estado y sobre todo pagar la deuda externa. ¿Cómo no funciona esto? Muy bien, estanco de salitre. ¿Qué es el estanco? Bien, bueno, los empresarios privados se encargaban de sacar el salitre, ¿no? Y el Perú, jovencitos, se encargaba simplemente de tenerlo y luego venderlo al extranjero. Pero aquí también tiene otro problema. Resulta pues que el salitre no es necesariamente peruano, había otra competencia, el salitre boliviano. Pero el problema es que era explotado por la burguesía chilena. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿qué se le ocurre a la burguesía peruana? ¿Qué se le ocurre a Manuel Pardo y Lavalle? La nacionalización. ¿A qué le llamamos nacionalización? José Balta, para tratar de tener pues un ingreso seguro con respecto a los impuestos de salitre, le da pues el negocio a los empresarios privados, ingleses, chilenos, ¿no?, alemanes, etcétera, etcétera. Bien, ¿con qué intención? Porque los empresarios privados, recuerda, pagaban más porque tenían más capital, invertían más, podían entonces exportar más, pagar más impuestos y lo bueno es que pagaban a tiempo, ya pagaban a tiempo y pagaban, jovencitos, así, de manera honrada. O sea, no le roban tanto pues al Estado peruano como como lo hizo la burguesía peruana. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? ¿Qué ocurrió? Viene Pardo y Lavalle, jovencitos, y nacionaliza sus salitreras. Y las nacionaliza. Dice, muy bien, ¿saben qué? Esto es bien del Estado, perfecto. ¿Cuánto has invertido? Ah, bueno, 50.000 libras esterlinas. Ya muy bien, ¿sabes qué? Me voy a comprometer a pagarte tu inversión. Me comprometo a pagarte. Y le entregan un documento. Pero no les paga. ¿Y por qué no le paga? Porque recuerda, el Perú no tenía plata. Y segundo, estaba esperando, o sea, les vende la falsa esperanza a los empresarios de que sí les va a pagar porque está esperando un préstamo de Europa. Ahora, estos empresarios que son desposeídos de sus salitreras van a escuchar entonces la propuesta chilena
Y la propuesta chilena decía, muy bien, ¿saben qué, muchachos? Les voy a ofrecer lo siguiente. Yo les prometo que voy a proteger sus salitreras. Yo les prometo que cuando tengan las salitreras, solamente me van a pagar un impuesto. No les voy a quitar sus salitreras. Ojo, entonces, el salitrero, el empresario salitrero, tiene dos opciones. ¿Acepta las condiciones que le da el Perú o acepta las condiciones que le da Chile? ¿Tú qué dices? Las de Chile. Las de Claro, Chile. pues las de Chile, ¿no es cierto? Listo, entonces los empresarios terminan apoyando a Chile. Pero ahora vamos a ver otro contexto internacional. Ya, lo que les he contado es el contexto, digamos, Perú, Bolivia, Chile. Ahora, contexto internacional. Perú, recuerda, tenía una enorme deuda, ¿ya? Y la forma como había visto de repente la burguesía peruana era tratar de manejar el monopolio de salitre, ¿ya? Pero el monopolio iba a estar incompleto, porque recuerda, se había acostumbrado, recuerda, a tener el monopolio del guano, quería tener ahora con el monopolio del salitre, pero recuerda con estos que intenta atraerse entonces ¿a quién? Al otro país que sí tiene salitre, que es Bolivia. Pero recuerda que Bolivia estaba, digamos, ligada económicamente a Chile, más que a Perú. Entonces Perú convence a Bolivia, bien, de protegerse, ¿ya? De protegerse y mantener seguro pues el negocio del salitre que solamente estaba beneficiando a la burguesía chilena y muy poco a Bolivia. Ese ahí, hijo, entonces, en ese contexto donde se da pues la firma de la alianza defensiva. Entonces, ahí vas a entender por qué razón el tratado que nos arrastra a una guerra, o sea, ¿por qué hicimos ese tratado con un país que no tenía armada? Con un país que no podía garantizar militarmente un acuerdo. ¿Se entendió, jovencitos, lo que quise explicarles, jovencitos? ¿Aló? Chicos. Sí se entendió, profe. Sí, profesor. Ok, listo. De repente, no sé, les ha dado un colapso nervioso y no sé, estoy preocupado. Ya. Listo, chicos. Ojo, 73. Ahora, ¿qué pasa, chicos? El intento del monopolio que intenta hacer Perú con Bolivia, ¿le afecta a quién? Le afecta a la burguesía chilena y también afecta al imperialismo británico. ¿Ya? Porque recuerda, jovencitos, el salitre lo iba a utilizar Inglaterra ¿para qué? Para su revolución agrícola, para su revolución industrial y para su paz armada. O sea, era importante, jovencitos, el salitre. Bien, pero ¿quién se encargaba de extraerlo? O sea, el imperialismo británico quería pues tenerlo a un precio obviamente barato, ¿no? Y que alguien le facilitara justamente la extracción. Y en este caso estaba pues la burguesía chilena. Entonces, burguesía chilena y capitalismo británico se van a aliar. Se van a aliar en contra de Perú y Bolivia. Y eso lo vamos a ver, jovencitos, porque a partir de este año, 1873, algunos historiadores dicen 1872, jovencitos, empieza pues o mejor dicho, Chile invierte en comprar más armamento. Y mandó a comprar justamente a raíz de ese tratado, mandó a comprar los acorazados Blanco Encalada y Lord Cochrane, con el cual estos, cuando llegan en el 73, perdón, el 74 75, prácticamente Chile rompe la hegemonía naval que tenía el Perú en el Pacífico Sur, porque ha comprado prácticamente los mejores barcos, o sea, los barcos así de último modelito. El Perú, recuerda, tenía los dos barcos viejitos, pues, ¿no? ¿Cuáles eran los barcos viejitos que tenía el Perú? Otro. Ya, uno y el otro. Huascarín. La independencia. Correcto, Huascarí, la independencia. Muy bien, listo. Ahora, a raíz también de esta alianza defensiva que aparte era secreta, se trató de influir sobre otro país que también tenía problemas territoriales con Chile. En este caso era pues Argentina. Se dice que en aquella época, jovencitos, cuando Chile pues ya se estaba armando, en la época de Manuel Pardo y Lavalle, le decía, Manuel Pardo, presidente, por favor, Chile se está armando hasta los dientes, etcétera, etcétera. ¿Qué respondía este tipo? No se preocupen, yo tengo mis dos acorazados, yo tengo mis dos barcos. Y la gente decía, pues, oye, ¿de dónde sacó plata para comprar barcos? ¿No? Pero ¿a quién se refería? ¿Se refería a Bolivia?
y se refería a Argentina. Ahora, ¿qué tenía Argentina que ver contra Chile? Resulta con estos que Chile y Argentina tenían disputas territoriales pues en la zona sur de Sudamérica, ¿no? En la Patagonia. Y es justamente Argentina quien dice, no, le avisa pues sobre la existencia del Tratado de la Alianza Defensiva. ¿Pero por qué le avisa? O sea, ¿por buena gente? En política con estos no hay buena gente, hay intereses. Entonces, lo que empieza a hacer Argentina es tratar de negociar la Patagonia. Una vez que Chile se está concentrando en el salitre de Perú y Bolivia, con todos, simplemente hay un acuerdo, pues, ¿no? Con Argentina, ¿sabes qué? Argentina toma la Patagonia, no me molestes. Y esa amistad entre Chile y Argentina se vuelve a reafirmar en 1878, un año antes de la Guerra del Pacífico, donde ambos se comprometen y claro está, Argentina no participa para nada, ¿ya? En la Guerra del Pacífico. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su trato con, o sea, con Argentina? Repito, se ponen de acuerdo y Argentina, jovencitos, dice, se excusa con el Perú y Bolivia que no puede participar de la alianza defensiva. Carambas. Que no puede participar de la alianza defensiva porque tiene problemas, y lo pone como excusa, tiene problemas limítrofes con Bolivia en la zona de Tarija y que los bolivianos tercos no querían arreglar. Entonces Argentina se retira y solamente quedan Perú y Bolivia. Ahora, ¿qué hace Chile en esta situación? Hace de cuenta que no sabe nada. Y dice, pues, le dice a Bolivia, o sea, el asunto es tratar de atraer a Bolivia, ¿no? Que no se ponga saltona con Chile. Y le dice, pues muy bien, ¿sabes qué, Bolivia? Vamos a continuar con nuestro tratado de paz y límites y amistad. Pues hipocresía, pues. En donde reafirmaron su frontera en el paralelo 24. Ya, reafirmaron la frontera en el paralelo 24. Pero excluyeron, o mejor dicho, finalizaron con la zona de exportación comercial del 23 al 25. O sea, ya no se iban a dar pues el 50% de las ganancias. Ya no se iban a dar. Pero eso sí, recuerda, qué país estaba explotando el paralelo 23 al 24? Chile. Chile. Correcto. Y cuando hablamos de exportación, también hablamos de inversión. O sea, Chile había invertido más dinero, bien, había construido ferrocarriles, puertos, etcétera, etcétera, jovencitos. Entonces intenta sacar provecho. Dice, muy bien, Bolivia, yo he invertido en tu territorio, tengo esta maquinaria, tengo estos puertos, etcétera, etcétera, tengo alumbrado, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cómo me vas a compensar si este es tu territorio? Y entonces Bolivia le dice, muy bien, ¿sabes qué, Chile? Te voy a dar la siguiente opción. No te voy a cobrar durante 25 años impuestos a tus empresas chilenas. Entonces, prácticamente con estos, en el Tratado Walker-Batista de 1874, Chile salió ganando. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba haciendo, jovencitos, Chile? Ojo, ya estaba en proceso de armamentismo, número 1. Número 2, intenta proteger sus inversiones en territorio boliviano. Y prácticamente excluye de tener ingresos económicos, jovencitos, a Bolivia. ¿Para qué? Obviamente para que no esté preparada. Bien, la política y la diplomacia son muy interesantes. 4 años después, ya 4 años después, jovencitos, estamos hablando de 1878, en el mes de febrero, el presidente de Bolivia, Hilario Daza, apoyado por su Asamblea Nacional, van a crear el impuesto de los 10 centavos. Ya, el impuesto de los 10 centavos. Ahora, ¿cuál es la idea del impuesto de los 10 centavos? Era pues tratar de sacar el máximo provecho de la explotación de salitre para poder cubrir la deuda que tenía pues Bolivia. Ahora, van a esperar, depende de los casos, ¿no? Que se sume pues, ¿no? La cantidad de dinero que podían cobrar y llegan al mes de diciembre. Y resulta que van a tener problemas con una de estas empresas, la Compañía Anónima de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. ¿Qué había pasado? Que desde febrero hasta diciembre de ese mismo año, estamos hablando de 1878, esta empresa no había pagado pues ese impuesto y más o menos se calculó que tenía pues una deuda de por lo menos unos 93,000 pesos. Cuando se acerca para cobrarla, les va a atender el gerente de la empresa. ¿Quién es el gerente de la compañía? Es un británico que a su vez era accionista de esta empresa. El británico se llamaba George Hicks. O Jorge Hicks, como quieras llamarle.
Ahora, ¿cuál es digamos, la explicación que da, pues, George Hicks por qué no quiere pagar? Porque dice, pues, que como es una empresa chilena, entonces se acoge ¿a qué tratado? Walker Batista. Correcto. Por lo tanto, ¿cuántos años no podía pagar impuestos esta empresa? 25. 25. 25 25. años, perfecto, correcto, 25 años. Muy bien, pero ¿qué resulta, jovencitos? Resulta que realmente, o sea, se hace investigaciones después de la guerra, bien, sobre esta compañía, y resulta pues que tenía capital británico, y sobre todo de una empresa muy conocida en el Perú, porque también había hecho negocios, sobre todo explotando el guano. Es más, fue una de las empresas más grandes que explotó el guano en el Perú. Y ahí pueden ustedes leer en el cuadrito, ya, el texto, donde van a encontrar, por ejemplo, que la casa Gibbs and Son tenía el 32% del accionariado. Entonces, jovencitos, esta empresa tenía que pagar impuestos. Pero ¿quién la defiende? ¿Quién defiende esta empresa? Ojo, ahí vamos a tomar en cuenta, jovencitos, bien, se estableció pues que dentro de la lista, jovencitos, de acción de socios minoritarios, o sea, aquellos que compraron acciones, ¿no? Pero no tenían pues grandes cantidades, estaban, jovencitos, los principales personajes de la política chilena. Ministros, gobernadores, congresistas, accionistas de esta empresa. Entonces, como ellos tienen, digamos, injerencia en la organización del Estado chileno, entonces, ¿qué hacen? Proceden a defender a esta empresa. O sea, un Estado defiende a una empresa particular. Y entonces empiezan a reclamar, ¿bien? Inclusive, pues, en esa guerra diplomática que duró prácticamente entre diciembre del 78, enero del 79, febrero del 79, Juanitos, los chilenos incluso anularon el tratado Walker-Batista. ¿Ya? Anularon el tratado Walker-Batista. Entonces, prácticamente se regresó, pues, al tratado del 66. ¿Cómo se llama el tratado del 66? Vergara Muñoz. Correcto, el tratado Vergara-Muñoz. Listo. Ahora, el presidente Hilario Andaza le ordena al prefecto de Cobija, ¿sabe qué prefecto? Embargue los bienes de esta empresa por 93,000 pesos por no pagar. Lo embargaron. Dijeron, muy bien, si no paga esta empresa por estos bienes, entonces el día 14 de febrero de 1879 procederemos al rebate. Ya está. Ahora, resulta que también esa guerra diplomática tenía otro objetivo. O sea, la situación era dilatar el proceso mientras Chile estaba tratando de terminar su proceso de preparación militar. Es más, se dice que ya estaban concentrando prácticamente las tropas, los barquitos en el norte de Chile, en Taltal, en Caldera. Y Bolivia nota esto. Y Bolivia reclama a Chile, oye, creo que me quieres invadir. Y el día 12 de febrero del 79, Chile le manda pues un comunicado, ¿no? Diciéndole pues que no se preocupe porque solamente son ejercicios militares. Bueno, Bolivia pues dijo, ya, bueno, si es así, no hay problema. 14 de febrero, ¿no? El día de los enamorados, el día de tu tóxica. Muy bien, ¿qué pasó? La Armada chilena, bien, evita el remate, invadiendo el territorio boliviano. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué puertos tomó la invasión chilena al territorio boliviano? Antofagasta, Copilla, Torija. Tocopilla, Correcto. Cobija y Antofagasta. Correcto, sí, Antofagasta, Cobija y Tocopilla. Muy bien, perfecto. Hermositos. Listo. Ahora, como Bolivia le está quitando el territorio, y claro, desde aquella ocasión, recuerda, 14 de febrero del 79, Bolivia se quedó sin salida al mar. ¿Cuál debe ser la reacción de Bolivia? Bolivia, jovencitos, le va a declarar la guerra a Chile el 1 de marzo. Oiga, y si Bolivia le está declarando la guerra a Chile, ojo, de manera unilateral, porque no le consulta al Perú siquiera, ¿cuál es la idea, jovencitos? ¿Por qué hago esta declaración? Porque, ya con lo que te dije hace un momento, Bolivia no tiene pues una armada adecuada. Pero dice la intención es lo siguiente,
Bolivia le declara la guerra a Chile el 1 de marzo porque quiere evitar que Chile siga comprando más armamento. ¿Qué resulta? A nivel internacional hay acuerdos en donde, por ejemplo, si dos países están en una guerra, ya están enfrentándose en una guerra, jovencitos, ningún otro país se puede meter y, ojo, tampoco le pueden vender armas, porque recuerdo, es un acuerdo internacional. Por lo tanto, las armas que podría traer Chile en aquella época simplemente sería de contrabando. Ojo, el Perú también trajo armas de contrabando. Cuando ya desarrollemos el tema, hablaremos un poquito de eso. Bueno, pero dice también, jovencitos, que Bolivia estaba confiándose pues en que Perú le iba a defender, porque recuerda, había un tratado del 73, la alianza defensiva. Ahora, prácticamente, jovencitos, con la declaratoria de guerra de Bolivia a Chile, ¿a quién estaban arrastrando la guerra? Perú. Perú. A Perú, correcto, Perucito. Listo, ¿qué pasa con Perucito, jovencitos? No quiere la guerra, no le conviene la guerra. ¿Y por qué no le conviene? Porque no está preparada, pues. Ya que en los años anteriores, recuerda, había una crisis económica, ¿bien? Donde se estaban poniendo pues feas las cosas. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Perú quiere ganar tiempo. Y entonces envía una misión, la misión Lavalle. José Antonio Lavalle, los con doble O, con Z al final, los Corguaren. Entonces, él es el jefe de una misión diplomática, ¿no? Con la intención de ir a Chile, jovencitos, a tratar pues de arreglar el problema, porque repito, al Perú no le conviene en ese momento la guerra. Bien, se entrevista con el presidente Aníbal Pinto. Inicialmente dice muy bien, ¿sabe qué, presidente? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Propongo que Chile regrese el paralelo 24, bien, y mientras formamos pues una comisión de países que van a evaluar tus exigencias territoriales. Ya está. Ojo, Aníbal Pinto dijo, muy bien, no te preocupes, no sé, Chile no está preocupado en hacer la guerra. ¿Ya? Es un problema que tenemos solamente con Bolivia. Pero ojo, una cosa era lo que decía el presidente Aníbal Pinto y otra cosa las intenciones de la burguesía. Bien, pero al poco tiempo, Aníbal Pinto dice, ¿sabe qué, señor José Antonio Lavalle? No podemos aplicar lo que usted dice. ¿Sí? Pero ahora que sacan lo siguiente, sacan el documento, pues no, mejor dicho, sacan la referencia. Ah, Perú está actuando en contra de Chile. Como que solamente estoy viendo hacer la paz, dice Lavalle. No, Perú está en contra de Chile. ¿Y por qué? Porque han firmado una alianza secreta defensiva con Bolivia. Y, oh, problema, José Antonio Lavalle no sabe la existencia del tratado. Tiene que telegrafiar a Lima y Lima le da la confirmación. Sí, existía el tratado. Es más, le mandaron pues el documento. Bien, y cuando lo lee, en los 3 o 4 capítulos que mencionan este documento dice pues no, que Perú y Bolivia se iban a defender mutuamente de cualquier agresión extranjera. Entonces, Chile, ¿cómo lo entendió? Estaban contra él. Claro, pues es más, para hacer más dramática la cosa, pues Chile, ¿qué le dice a José Antonio de Lavalle? Ah, Perú y Bolivia se están uniendo para invadir a Chile. Imagínate, no teníamos ni para una bala y estábamos pensando en invadir Chile, pues no. Claro que es su discurso, ¿no? Para poder excusarse, pues, de la agresión. Ya está. Lavalle tiene que pedir ayuda a Lima, le mandan incluso, repito, el texto, ¿no? Lo dice muy bien, sabe que Perú y Bolivia son países que se van a defender de cualquier agresión extranjera. Entonces, lamentablemente, eso fue un error de Lavalle. ¿Por qué, jovencitos? Porque prácticamente expuso el tratado secreto. ¿Ya? Expuso el tratado secreto. Caray. ¿Qué le exige a Chile? Muy bien. Si Bolivia me ha declarado la guerra, Perú, ¿tú también me vas a declarar la guerra? No, ¿qué hacer? ¿No? Ya, está bien. Abandona a Bolivia, porque mi problema es solamente con Bolivia. ¿Qué hace el Perú? No, ¿qué va a hacer? No, este es un tratado es un acuerdo de congresos. No, señor, abandónelo. ¿Tú crees que en ese momento, jovencitos, convendría al Perú abandonar a Bolivia? No. No. No, jovencitos. No. Muy cierto. ¿Y sabes por qué? Porque en la política y en la diplomacia uno tiene que estar atento al doble juego. ¿Doble juego en qué sentido? Había la posibilidad, jovencitos, de que Chile también le estuviera haciendo proposiciones indecorosas a Bolivia. Y claro está, juntos, esas presunciones se van a confirmar, claro está, después de la guerra, cuando se hace la investigación histórica. Resulta que Chile le va
a proponer a Bolivia que no le iba a devolver primero el territorio que ya ha conquistado. Pero como no le podía devolver, pero sí le podía compensar. Oiga, ¿compensar cómo? Allá muy bien, ¿sabes qué, Perú? Si quieres compensaciones por haberte quitado tu territorio, abandona el Perú. Abandona el Perú. Claro que también en ese momento Bolivia también lo va a pensar, oye, ¿qué? ¿Me conviene abandonar el Perú y ya no tengo guerra? Ah, ya. Listo, no me conviene. ¿Qué había pasado? Que Chile le había propuesto prestarle su ejército, que ya estaba listo para la guerra con Citos, y conquistar prácticamente todo Tarapacá hasta Arequipa. Y ese territorio sería la compensación que estaría buscando de repente Bolivia. Pero Bolivia también se pone a pensar y uno dice, pues, oiga, ¿le hago caso a Chile? ¿Y qué tal de repente si Chile, como tiene este ejército, me va a derrotar? No. Ah, carambas, ¿no? Hay que pensar un poquito, pues. Entonces, ¿qué le quedó a Perú y Bolivia? Mantener su palabra, cumplir el acuerdo de la alianza defensiva. No le quedaba de otra. Entonces, en vista de que Perú no ha abandonado entonces a Bolivia, Chile nos declara la guerra. ¿Qué fecha? 5 de abril. 5 de abril. 5 de abril. Correcto, el 5 de abril de 1879. Ya está. A ver, vamos a continuar. Ay, ahora sí. No sé qué. Ahí está. Ya está. Ahora sí, Jositos. Chicos, son la una. ¿Me permiten unos minutitos más para poder avanzar esto de las causas? Sí, profesor, sí. Es normal. Claro, Ya, chévere. Listo, muy bien. Vamos entonces a hablar de las causas. Primera causa que vamos a considerar, joventos, alianzas y preparación. Ojo, ¿qué tipo de preparación? Preparación militar. Como te dije, de repente vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? Estados Unidos el día de hoy dejaría de invertir, por ejemplo, en su armada, en sus fuerzas armadas, en su marina. No. Claro que no. Bien, toda potencia tiene que tener pues una fuerza armada importante para poder garantizar sus inversiones. Oiga, ¿qué pasó en el Perú? Recuerda, ¿no? El gran error que cometió el Perú y su burguesía, hacer alianza con un país que no tenía, sí, preparación militar. ¿Mm? Otra situación más, jovencitos. Chile. ¿Qué pasó, Chile, jovencitos? Estaba pues en fase expansionista. Y ojo, el expansionismo no lo habían planteado recién con la Guerra del Pacífico. Creo que ya te comenté que ya se había visto desde la época de la Confederación Perú-Boliviana. Bien, entonces Chile va a ser el más ambicioso. Aparte, crisis económica. Resulta que los tres países, jovencitos, Chile, Bolivia, Perú, estaban prácticamente en plena crisis económica. ¿Cómo lo van a solucionar? Ese es el asunto. Pero ¿cómo hizo? A través del impuesto de los 25 centavos, del estanco y al final de la nacionalización. ¿Bien? En el caso de la nacionalización, joven, entonces dice lo siguiente, ¿no? El proceso no va a quedarse solamente con Manuel Pardo y Lavalle, va a contener el siguiente presidente. ¿Quién fue el siguiente presidente? Mariano Ignacio Prado. Ya, Mariano Ignacio Prado. Ah, carambas. Y como la burguesía peruana, recuerda, quería manejar el monopolio del salitre, tratando de apoyarse en Bolivia, entonces, recuerda, choca con los intereses de la burguesía chilena y del imperialismo británico, y lamentablemente pierde la guerra. En el caso de Bolivia, ¿cómo quiere resolver su crisis económica? Con el impuesto de los 10 centavos, que también provoca, jovencitos, la reacción de la burguesía chilena y además también del imperialismo británico. Y hablando justamente del imperialismo británico, también lo tenemos como causa. Recuerda, y en ese momento lo mencionamos, el salitre prácticamente era muy utilizado, jovencitos, en tres aspectos: la revolución agrícola, la revolución industrial y la paz armada. ¿Aló? ¿Me están escuchando, jovencitos? Sí, profesor. ¿Aló? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, como te dije hace un momento ya, creo que ya te expuse también el tema, este punto, ¿no? Entonces, como se choca con los intereses del imperialismo británico y con los intereses de la burguesía chilena, simplemente, ¿qué hacen los dos? Se unen. Muchas veces se trató de desvirtuar, ¿no? De que Chile, pues, no había recibido ayuda, pues, del imperialismo británico. Se ha demostrado con papeles, jovencitos, que fueron hasta 12 veces los préstamos que le hizo el imperialismo británico para que Chile pueda armarse. Ya, Chile ganó la guerra. Oiga, ¿hasta cuándo le duró el chiste a Chile con esto de la explotación del salitre? Hasta 1913.
¿Por qué hasta 1913, jovencitos? Porque los alemanes en ese año, o sea, un año antes de la Primera Guerra Mundial, jovencitos, los chilenos, jovencitos, perdón, los alemanes inventaron salitre sintético. Inventaron el salitre sintético. Oh. Muy bien, jovencitos. Ya está. Por último, vamos a hablar de las causas. Muy bien. Planteamos la guerra. Y cuando Jorge Basadre estudia este detalle, ¿no? de la guerra del Pacífico, jovencitos, prácticamente dice lo siguiente. Son dos las causas principales por las cuales perdimos la guerra. Uno era el estado empírico y segundo, el estado empírico se basaba sobre un abismo social. ¿Qué es el estado empírico, jovencitos? Diferentes características y de repente probablemente lo vamos a relacionar con la actualidad, dando a entender de que lo que dijo Jorge Basadre sobre los problemas que puede tener el Perú se basa sobre lo mismo. Estado empírico y abismo social. Vamos a ver. Estado inauténtico. Oiga, estado, jovencitos, mal organizado. Bien. Estado donde se aplican, pues, digamos, los compadrazgos, ¿no? La famosa vara. Bien. Donde un especialista que debía formar o ocupar un determinado cargo por mérito propio, no se hace. No se hace. Como te dijo, triunfa qué cosa? El compadrazgo, la vara, el amigo. Bien. Ahora, eso, jovencitos, a su vez genera qué cosa? Un estado con presidente inestable. ¿Qué pasa? Viene una crisis económica internacional, ya lo queremos sacar al presidente. Y lo peor todavía, jovencitos, es la corrupción también va a colaborar pues con presidentes inestables. Oiga, si lo llevamos el día de hoy, jovencitos, lo que nos propone Jorge Basadre el día de hoy, ¿cuántos presidentes ha habido en los últimos años, jovencitos? En los últimos 4 años. Cinco. 5. Sí, Claro. Sí. Oiga, ¿por qué tantos en tan poco tiempo? Porque recuerda, jovencitos, que a varios de ellos los han sacado, ¿por qué? Por corrupción. Y entonces, jovencitos, la corrupción pues no es de ahora, es desde mucho antes, jovencitos. Entonces, la corrupción es una gran lacra, jovencitos, que afecta pues la gobernabilidad de una nación. Ojo, y si no tienes un presidente estable, lamentablemente, jovencitos, bien, generas una falta de confianza a nivel internacional. Los inversionistas no quieren venir en un país con semejantes problemas, que a su vez, jovencitos, puede generar de repente la falta de inversiones en un país. ¿Qué cosa? Crisis económica. Y a su vez, la crisis económica genera una crisis social. Y que a su vez jala, imagínate, estamos ahorita en crisis económica, ¿correcto? Estamos ahorita en crisis política, estamos ahorita en crisis social. ¿Cómo crees que estarán las Fuerzas Armadas? Imagínate entonces lo que te estoy comentando ahora en aquella época previa a la Guerra del Pacífico. No teníamos ni para el té. No enviamos a nuestros principales oficiales a entrenarse, pues, a mejorar sus tácticas de guerra. No compramos, quisimos comprar armamento, pero ya nuestro armamento ya no se producía, era totalmente desfasado. Es como el día de hoy los celulares, ¿no? Oiga, qué sé yo, tienes de repente un Nokia, un sapito por ahí de repente, oiga, ¿ya se producen esos celulares? Ya no. Bien. Incluye los armamentos. Oiga, las naves que tenían, por ejemplo, los chilenos eran pues superiores a los que teníamos aquí en el Perú, el Huáscar, la Independencia, ¿no? Recuerda que esos barquitos se compraron con la intención de enfrentar pues a España, ya, que terminó pues con el combate del 2 de mayo, ¿no? Entonces, como no teníamos barcos para enfrentar a los españoles, mandamos pues a Miguel Grau pues a Europa a comprarlos, ¿no? Y ahí nos trajeron el Huáscar y la Independencia. Lo interesante, jovencitos, es que no vinieron pues, no llegaron a tiempo para la, la guerra con España, llegaron 2 años después. Comparemos, por ejemplo, con los barcos chilenos, ¿no? Ojo, el Huáscar era más o menos del 66, 67, ya producción. Bien. Y el Cochrane y el Blanco Encalada eran pues del 73, 74. ¿Ya? A pesar de que haya poca diferencia de años, recuerda que están en revolución industrial. Y recuerda que hay paz armada. Entonces, se trata de mejorar las armas, los armamentos, los barcos.
Oiga, comparemos más las características de estos barquitos. El Huáscar más o menos llegaba a pesar sus 1.600 toneladas. Los barcos chilenos pesaban, jovencitos, 3.000 toneladas. Hablamos de la artillería. El Huáscar solamente tenía dos cañoncitos de 300 libras cada uno. Bien, era una torre giratoria y la torre giraba solamente, o mejor dicho, tenía un área de ataque, bien, de 180 grados. Si algún barquito atacaba por la retaguardia del Huáscar, el Huáscar tenía que huir. Ya tenía que huir, ¿para qué? Para tomar distancia y poder regresar y recién poder utilizar sus cañones. En cambio, los barcos chilenos, cada uno de los dos barcos chilenos tenían 6 cañones de 300 libras. 6, no 2, 6. Ametralladoras, los barcos chilenos tenían 12. Los peruanos, a lo mucho 2. La potencia, el Huáscar más o menos tendría sus 1.600 caballos de fuerza. Los barcos chilenos tenían como 3.000, más de 3.000 caballos de fuerza. El Huáscar tenía solamente una hélice. Los barcos chilenos tenían 2 hélices cada uno. O sea, si los atacaban juntos por la retaguardia, el barco chileno juntos podía girar sobre sí mismo, sobre su mismo eje, en el mismo punto. No era necesario escapar, dar la vuelta, no. En el mismo punto podía dar la vuelta. Si hablamos de la coraza, el Huáscar, en la proa es la punta, la popa es la parte de atrás del barco, jovencitos, tenía más o menos un grosor en su coraza entre 2 a 4 pulgadas. En la parte central llegaban a tener 6 pulgadas. Y los barquitos chilenos, oiga, de proa a popa tenían 9 pulgadas. Imagínate el combate de Angamos. Debió ser tan loco Miguel Grau para someterse a semejantes cañonazos de los barcos chilenos. A la cantidad. ¿Cuántos cañonazos le dieron en aquella ocasión al Huáscar? 72 cañonazos. El Huáscar resistió. Ahora, ese estado empírico, jovencitos, tiene otra base, tiene una base social, una base racista. ¿Cuál? El abismo social. ¿A qué se refiere? Desde la época colonial va a primar de que el gobierno, el poder, la riqueza, lo tengan pues aquellas familias, ¿no? De color blanquito, de buen apellido, de buena familia, ¿no? El poblador indígena no contaba. Ah, pues sí, sigue con tu chacrita, con tu borreguito, con tu vaquita, ¿no? Con tu papita, ¿no? Sí, sigue así, ¿no? Feliz y contento el indígena ahí. Entonces era una sociedad excluyente, ¿ya? Que aparentemente gobernaba pues a todos los peruanos, pero excluía pues incluso en las elecciones. Recuerda que hasta 1900, hasta la época de la República Aristocrática, entrados en inicios del siglo XX, recién se acepta, jovencitos, la inclusión pues ¿no? de la población, del resto de la población en la votación. Solamente votaban los que sabían leer y los que sabían escribir. Entonces, ese indígena no está identificado con la idea de Perú. Le decías Perú a ese indígena de aquella época, ¿qué es? Dice, ¿qué es? Él solamente conocía su comunidad, sus chacritas, ¿no? Las sierras, no más. Entonces recuerda, una sociedad excluyente. Mira, imagínate con esto si era el trato así con todos con los indígenas de la sierra, ¿cómo era con los indígenas de la selva? Ni conocían, jovencitos, ni los conocían. Lo interesante también que nos dice Jorge Basadre es que si el Perú quiere adelantar y si el Perú quiere progresar, tiene que dejar justamente estos dos problemas, tiene que superar estos dos problemas. ¿Tú qué dices? ¿Estos problemas todavía están presentes en el Perú? Sí. Sí, pues creo que hemos reconocido varias de estas cositas, de estas propuestas que nos trae Jorge Basadre en nuestra sociedad actual. Entonces, si nosotros queremos superarnos, queremos superar como nación, jovencitos, no podemos ser excluyentes. ¿Ya? Tenemos que unirnos todos.
y marcar un rumbo. Porque si seguimos siendo con esta sociedad excluyente, te vas a dar cuenta que van a persistir este tipo de peleas el día de hoy, como lo has visto en la cuestión política. Que si es rojo, que si es comunista, que si es de la derecha, que si es mafioso, que si es corrupto, etcétera, 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 etcétera. Vamos a persistir. Y ojo, la pandemia nos ha puesto a prueba. Y con la pandemia nos hemos dado cuenta, jovencitos, de los graves problemas que realmente tiene el Perú y que a veces no se decían porque eran maquillados por los periodistas, pues, ¿no? Periodistas vendidos al poder, lamentablemente. Por eso hay que leer y hay que estudiar más. Ya, chicos, lo dejamos aquí. Bien, lo dejamos aquí, nuestra clase el día de hoy. Y la próxima clase continuaremos.